Hoy quiero hablar de un asunto muy importante que ha sacudido a la Internet y conmigo en cierta manera en medio de esto. No me gusta dar respuestas cortas, no me gusta ser colocado en una posición para hacer eso porque creo que eso simplemente incrementa la confusión. Entonces quiero tomar la oportunidad de hablar del asunto de las mujeres predicadoras en esta mañana y darle una respuesta más detallada a partir de la palabra de Dios en este tema tan importante. Y creo que para cuando terminemos usted va a entender lo que la palabra de Dios tiene que decir y cuán coherentemente lo dice. Entonces, para comenzar, abramos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Y quiero que me acompañe el versículo 33. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y después, esta oración realmente comienza el texto con respecto a nuestro tema. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Simplemente a partir de ese pasaje en sí, no hay una ausencia de claridad con respecto a lo que la Biblia dice acerca de mujeres que predican. Pero a pesar de la claridad de la Escritura, esto se ha convertido en un tema monstruoso en nuestro día. Una afirmación divina responde a la pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de las predicadoras? Está en el versículo 35, la última parte del versículo. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Eso no es ambiguo, eso no es algo no claro. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esa es una prohibición absoluta. Y la palabra indecoroso es escogida de manera muy cuidadosa por el Espíritu Santo para no dejar alguna ausencia de claridad en términos de la fuerza de la afirmación. La palabra que es traducida indecorosa es aiskros en el griego. Realmente es una palabra que significa vergonzoso. Es algo que es más que tan solo indecoroso, inapropiado, es vergonzoso. De hecho, esa es la manera en la que es traducida en 1 Corintios 11:6 por la palabra vergonzoso. Esa es la manera en la que es traducida en Efesios 5, versículo 12, como vergonzoso. Esa misma palabra es usada en Tito 1:11 y ahí es traducida vergonzosas. Vergonzosas. En ciertas traducciones. Una palabra que básicamente significa bajo o vergonzoso. Tiene el sentido común de algo que es conocido como algo vergonzoso o algo que es una desgracia. En el 5º capítulo de Efesios y en el 4º versículo, una palabra de la misma raíz es usada aquí. Voy a leer el versículo. No debe haber inmundicia ni palabras torpes o palabras que no son apropiadas. De nuevo, la misma palabra desgracia o vergonzosa. Entonces, la inmundicia o las palabras bajas o torpes, lo cual normalmente tiene una connotación sexual, estas son una desgracia, vergonzosas. Eso es lo que esta palabra significa. Lo que leemos entonces en el versículo 35 es que es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia. Es vergonzoso. Ese es un juicio reconocido en referencia a ese tipo de conducta. Lo mismo como enseñar por ganancia deshonesta en Tito 1:11. Vergonzosa, ganancia vergonzosa. Es en cierta manera como los falsos profetas haciendo lo que hacen por dinero. Y esta ley y mandato inequívocos divinos son tan absolutos que regresamos al versículo 34 y la sección de hecho comienza, como usted verá, si usted tiene cierta versión, como en todas las iglesias de los santos,
Las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Y después, versículo 35, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, como en todas las iglesias de los santos, siempre y en todo lugar. Esta sección entera comienza con esa afirmación al final del versículo 33, como en todas las iglesias de los santos. Pablo nos está dando un principio universal aquí. Esto no es algo local, esto es en todo lugar y en todo momento. Cuando Pablo dice eso, él está hablando de algo que es universal, y le voy a mostrar eso a partir de otras porciones de 1 Corintios. Si usted regresa al capítulo 4 en 1 Corintios, Pablo le está escribiendo a los corintios y él dice, les voy a enviar a Timoteo, versículo 17, les voy a enviar a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él les va a recordar de mi proceder que es en Cristo, así como enseño en todo lugar y en toda iglesia, la misma expresión. Lo que Timoteo les iba a traer con respecto a la relación del creyente a Cristo era lo que Pablo enseñaba en todo lugar, en toda iglesia. Esto es doctrina divina. Esta es la doctrina verdadera del Evangelio. Y él enseñó en toda iglesia. Y no variaba de iglesia a iglesia. Esto es Pablo diciendo, él les va a enseñar acerca de mi proceder en Cristo, lo que enseño en toda iglesia, lo que significa vivir en Cristo. Eso es para todos los creyentes en todas las iglesias. Ahí en el capítulo 7 de 1 Corintios, había cierta discusión entre los corintios acerca de cuando usted se convertía en un creyente. ¿Qué tal si estaba casado con un incrédulo, se divorcia o se queda con un incrédulo? ¿O qué tal si es circuncidado o incircunciso? ¿Hace algo acerca de eso? ¿Es necesario circuncidarse? ¿Se deshace usted de su cónyuge incrédulo? ¿Qué hace usted acerca de su situación social? Y él dice en el versículo 17, como el Señor le asignó a cada uno, como Dios ha llamado a uno, de esta manera ande. Y si usted es casado, quédese casado. Si usted es soltero, quédese soltero. No se preocupe por la circuncisión. Él dice eso en el siguiente versículo 18. Estas cosas no importan. Ahí en el versículo 20, cada uno debe quedarse en esa condición en la que fue llamado. Escuche, volverse un creyente no es excusa para un divorcio, aun si tiene usted un cónyuge incrédulo. Y lo que es importante de esto, al final del versículo 17, Pablo dice, así dirijo en todas las iglesias. De nuevo, él está enseñando la misma doctrina en todas las iglesias, lo cual Timoteo les va a reiterar. Él está estableciendo los mismos estándares cuando uno se vuelve creyente. Usted no altera la circunstancia de su vida. Ahora que usted es creyente, no significa que debe casarse, no significa que debe divorciarse. Usted se queda en la circunstancia en la que está. Eso es lo mismo para todo creyente en toda iglesia. Y después en el capítulo 11 y versículo 16, vamos a regresar a este capítulo más adelante. Pero Pablo está hablando aquí de una mujer sometiéndose, y él está hablando de una mujer sometiéndose de una manera que se manifiesta por cómo se viste, por cómo se ve, al usar los símbolos culturales de la feminidad para mostrar su sumisión. Pero él sabe que habrán mujeres que van a pelear en contra de eso. Entonces, en el versículo 16, él dice, versículo 16, si uno está inclinado a ser contencioso, no tenemos otra práctica ni lo tienen las iglesias de Dios. Es lo mismo para todas las mujeres en todas las iglesias en todo momento. Debe usted demostrar de manera manifiesta su sumisión a su marido y de esta manera al Señor. Entonces, cuando Pablo dice, como en todas las iglesias, él se refiere a doctrina universal que es enseñada en la iglesia, él se refiere a conductas universales que son enseñadas a todos los creyentes, lo cual significa que se quedan en las situaciones sociales en las que están. El cristianismo no es una excusa para irrumpir, para alterar la vida a un nivel social, y esencialmente significa que las mujeres deben mantener sumisión a los hombres en todas las iglesias, en todo momento. Ahora, no hay una ausencia de claridad ahí. De nuevo digo, si usted regresa a 1 Corintios 14, que las palabras de Pablo podrían ser tomadas de otra manera. Eso es imposible. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben guardar silencio en las congregaciones. No se les permite hablar. Es vergonzoso que una mujer hable. Frente a esto, le podría parecer algo sorprendente saber esto. Pero en una encuesta que se llevó a cabo en el 2017, unos 80% de los estadounidenses están cómodos con una pastora.
El 62% de los cristianos practicantes están abiertos a pastoras. El 40% de los evangélicos están cómodos con pastoras. En la preparación pastoral hay un título de posgrado llamado una maestría en divinidad. Generalmente es un título que toma 3 o 4 años para prepararlo para el ministerio pastoral. El 50% de las mujeres inscritas en seminarios, 50%, debo decir, de los alumnos de maestría en divinidad en seminarios son mujeres preparándose para el ministerio pastoral. 25% de las facultades del seminario son mujeres. Eso significa que usted tiene a miembros de la facultad mujeres enseñando a mujeres alumnas para ser pastoras. 11% de los presidentes de seminarios son mujeres. 27% de los pastores en este país son mujeres. Esto es una explosión. En 1960, 2% del clero eran mujeres. El movimiento de las mujeres básicamente ha causado una erupción en la iglesia, y la última frontera para el movimiento es la iglesia evangélica, la última frontera que ha caído víctima a la rebelión del feminismo junto con el marxismo cultural. Quizás las pastoras y las predicadoras son la evidencia más obvia de las iglesias rebelándose en contra de la Biblia. No puedo pensar en algo que tenga un impacto tan amplio y que trascienda por todas las denominaciones como la rebelión de la mujer en contra de la palabra de Dios con respecto a predicadoras. Mujeres que pastorean, mujeres que predican en una iglesia, son una desgracia y reflejan de manera abierta oposición al mandato claro de la palabra de Dios. Esto es desobediencia flagrante, esto es desobediencia abierta, ha sido aceptable en nuestra cultura y ahora es aceptable inclusive en el mundo evangélico. Leí un artículo esta semana escrito por una mujer, el título es «Tenga una maestría en divinidad, va a predicar». Y esta mujer escribiendo este artículo dijo que el artículo está diseñado para responder esta pregunta: ¿cómo es que el sexismo tiene una función conforme su congregación se esfuerza por abrazar el liderazgo pastoral de mujeres? Entonces, si usted no está dispuesto a abrazar el liderazgo pastoral de las mujeres, usted no es bíblico, usted es sexista. ¿Por qué es esta una rebelión que tiene un alcance tan grande en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué? Bueno, la respuesta se remonta a Génesis capítulo 3. Entonces, acompáñeme a Génesis 3 y veremos cómo comenzó todo. Todos conocemos la historia: Adán y Eva, creados en el huerto, inocentes. Eva sale de la protección de Adán, tiene un encuentro con Satanás. Ella es seducida, engañada, ella peca. Adán la sigue, peca. La raza humana entera es impulsada a la corrupción. Entonces el Señor maldice a los participantes en eso. La serpiente es maldecida en el capítulo 3, versículos 13 y 14, inclusive en el 15. El hombre es maldecido en los versículos 17, 18 y 19, pero la mujer es maldecida en el versículo 16, y es muy importante. A la mujer dijo, esta es la maldición de la caída: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Acaso el dolor en el parto es universal? Sí. Toda mujer que jamás ha tenido un hijo tiene dolor. Eso es universal. Esa es la maldición. Esa es la primera mitad. Pero la segunda mitad es universal por igual. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿De qué está hablando eso? ¿Está hablando de deseo sexual, deseo físico? No, porque el deseo físico estuvo ahí antes de la caída. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Él dijo, fructificad y, ¿qué? Multiplicaos, llenad la tierra, vayan, tengan bebés. Lo que lleva a los bebés es deseo. No hay nada de malo con una mujer deseando a su marido de esa manera, ese no es el punto. El punto es que hay una maldición sobre la mujer, y la maldición es que ella tiene un deseo hacia su marido, y él tiene que gobernar sobre ella. Si usted tiene un deseo sexual hacia su marido, eso no lo lleva a que él lo gobierne a usted. Eso lleva a que se unan en un acto de amor que produce un hijo. ¿Qué es este deseo de una mujer que fuerza al marido a tener que dominarla? Esta es una maldición. Esto es atracción sexual, y el amor matrimonial no es una maldición.
Pero sea lo que esto sea, es algo malo y lleva al conflicto. Bueno, la respuesta viene en el capítulo 4. Esta frase en particular es únicamente usada 2 veces en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, y aquí está la segunda. El Señor le dijo a Caín en el capítulo 4, ¿por qué te enojas? Caín, recordará usted, ofreció un sacrificio inaceptable a Dios. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha caído tanto tu rostro? Si haces bien, si haces lo correcto, ¿acaso tu semblante no se levantará? Si hubieras obedecido y ofrecido el tipo correcto de sacrificio, no el fruto de tus labores, sino un sacrificio animal, no tendrás este problema. Y si no haces bien, aquí está por qué. El pecado está a la puerta, y su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Es exactamente la misma expresión como en el capítulo 3. Aquí es el pecado deseando tenerte y debes dominarlo, debes enseñorearte de él. Eso es exactamente lo que significa el capítulo 3, versículo 16. El deseo pecaminoso por dominar a tu marido, y él va a tener que ejercer control sobre ti. Como un resultado de la caída, la mujer lleva una maldición en 2 áreas. Una, y es universal, toca a todas. El dolor al dar a luz. En segundo lugar, un deseo debido a su corazón caído por alterar el orden divino de la autoridad y la sumisión, y por querer dominar a su marido. Esta es la realidad universal en el matrimonio a un grado u otro. La mujer va a desear controlar, el marido va a tener que gobernar sobre ella. Eso es tan universal como el dolor en el tener hijos. Se refiere a un deseo pecaminoso por controlar. Esta es la razón por la que vemos constantemente el esfuerzo por parte de las mujeres por derrocar la autoridad de sus maridos o la autoridad de los hombres en la sociedad. Y obviamente hay una multitud de mujeres en la iglesia tratando de derrocar el liderazgo masculino en la iglesia. Con eso en mente, regresa a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34. Las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que se sujeten, así como la ley también dice. Usted tiene que controlarse, porque usted está peleando contra su propia tendencia caída, y su propia tendencia caída va a causar que usted quiera derrocar el orden de su propio matrimonio, autoridad y sumisión. Ustedes en la iglesia, como mujeres, dice, deben guardar silencio en las iglesias. ¿Qué quieres decir con guardar silencio? No es difícil de entender, ¿verdad? No dice nada. Él ya ha usado eso 2 veces en este capítulo, una vez allá atrás en el capítulo 28, en el caso de alguien hablando en una lengua o idioma. Versículo 28, si no hay intérprete, él debe guardar silencio en la iglesia. Eso significa